Revelados los oscuros secretos del Playa Embrujada, 7 muertes inexplicables y un destino siniestro. María siempre había oído los rumores sobre la Playa Embrujada, ese lugar donde las olas parecían susurrar secretos oscuros. 7 muertes inexplicables, decían los ancianos, y cada una más aterradora que la anterior. En su pequeño pueblo costero del Caribe mexicano, los habitantes evitaban la playa como si sobre ella pesara una maldición. Aquella noche, mientras trabajaba en el restaurante, los murmullos sobre un grupo de turistas recién llegados a su hogar comenzaban a resonar en cada rincón. Algo extraño se sentía en el aire, un viento que traía el susurro del pánico, como una advertencia. Era una noche oscura y siniestra cuando decidió salir de su turno. El olor a mar y a sal la envolvía, pero también un temor inquietante. La luna brillaba con fuerza sobre las olas que rompían en la orilla, pero su luz se sentía fría, amenazante. Al cruzar por la plaza del pueblo, notó cómo sus vecinos se reunían en pequeños grupos, sus rostros reflejaban preocupación. Algo estaba desgarrando la paz de su comunidad. María, madre de un niño de 6 años, se apretó el abrigo alrededor del cuerpo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Los rumores crecían, se hablaba del destino trágico de Sofía, su amiga, quien jamás se acercaría a la playa, o eso decía, pero ahora su ausencia llenaba a María de inquietud. ¿Dónde está Sofía?, murmuró mientras su corazón empezaba a latir más rápido. La noche se sentía pesada, como si la sombra de la playa se alzara sobre ella, susurrando advertencias en un idioma antiguo. Sin pensarlo, decidió que debía encontrar respuestas, que debía buscar a Sofía. Al día siguiente, su investigación comenzó. Las historias contadas por los ancianos la llevaron a la oficina de policía, a un agente con mirada fría. A la playa embrujada se va a buscar problemas, le dijo, una advertencia que la hizo estremecer. Una sensación de desasosiego la envolvió. Se sentía observada, como si ojos invisibles la siguieran. Cada paso que daba hacia la verdad parecía adentrarla más en una oscuridad sin fin. Paseando cerca de la playa al atardecer, notó los símbolos extraños dibujados en la arena, marcas que luchaban por salir a la luz. Su mente viajaba a historias de rituales antiguos, de almas perdidas atrapadas en el tiempo. Sudor frío le perlaba la frente, y cada vez que escuchaba un ruido detrás de ella, su corazón se detenía. El miedo la acompañaba como una sombra, recordándole que el peligro acechaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Finalmente, una noche de luna llena, su viejo amigo, quien había prometido ayudarla, la llevó a la playa. Pero su mirada parecía distinta, oscura. Mientras avanzaban, la arena relucía con un brillo ominoso. Las olas parecían gritar su nombre. María sintió un escalofrío recorrer su columna. «No sabes lo que has desatado», le susurró él, y una sombra más intensa que la misma noche emergió detrás de ellos, llenando el aire con un temor palpable. ¿Podría María salvar a su hijo antes de que la playa embrujada reclamara otra víctima? El verdadero terror apenas comenzaba. El viento aullaba como un lamento que surgía del fondo del mar. La luna llena iluminaba débilmente la playa, proyectando sombras alargadas sobre la arena. María, temblando no solo por el frío, comprendió que su amigo ya no era el mismo. La chispa de su antigua lealtad había muerto y en su lugar había algo oscuro, algo que parecía abarcar toda su esencia. «¿Qué has hecho?»,
María preguntó, la voz apenas un susurro, temerosa de la respuesta. Su amigo dio un paso hacia atrás, incapaz de mirarla a los ojos. La sombra que los rodeaba se volvió más densa y, de repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, haciéndola estremecer. ¡Sofía! El nombre salió de sus labios sin pensar, como si invocara un espíritu. Las olas rompieron con más fuerza y María sintió que el agua se acercaba amenazadoramente. La playa parecía viva, seduciéndola con susurros envolventes. Su amigo se llevó la mano a la frente, como si luchara contra un ataque de angustia. «No deberías estar aquí», murmuró, arrepentido. Mientras trataba de razonar con él, los símbolos en la arena comenzaron a brillar en un tono rojizo, como si sangraran. La noche se tornó helada y el aroma del mar se mezcló con un olor a azufre. Juntas, las sombras parecían tomar forma, señalando un destino trágico que María no podía ignorar. Al mirar hacia el mar, pensó que era posible que el océano reclamara otra vida. Esa idea la llenó de pánico. «Sabes lo que pasó con Sofía. Necesito encontrarla. No puedo dejarla así». «Ella no quería estar aquí, ni tú ni nadie», respondió él, su voz temblando, mientras unas gotas de sudor brillaban en su piel. Sus labios se retractaron en una mueca de miedo genuino. «La playa embrujada guarda más de lo que imaginas. ¡Vámonos!». Pese a la súplica de su amigo, la curiosidad, la necesidad de comprender la mantenía en su lugar. Daba un paso hacia el mar, sintiendo que un impulso extraño la atraía. «¡No, María!», gritó él, pero era demasiado tarde. Las olas golpearon con una fuerza inusitada, como si intentaran arrastrarla. María tropezó con uno de los símbolos, cayendo de espaldas. En ese instante, el viento aulló nuevamente, pero esta vez era un grito humano. La imagen de Sofía se materializó por un breve segundo, emergiendo del agua, su rostro lleno de terror y súplica. «¡Ayúdame!», resonó en sus oídos. «¡Ayúdame!». María sintió que el corazón le daba un vuelco. Quiso acercarse, pero el agua se alzó formando una pared casi tangible, un barrier que la mantenía lejos. Miró a su amigo. Su rostro estaba pálido y perdido, como si la misma playa le hubiera robado el aliento. «¿Qué has hecho?», repitió con voz firme, mientras un ardor empezaba a formarse dentro de ella. Deseaba entender, deseaba salvar a Sofía, pero ¿qué estaba en juego? El amigo dio un paso atrás mientras la sombra del mar empezó a cobrar espacio tras él, flerecida, lista para engullirlo todo. «No, no puedo», murmuró él antes de dar un tremendo grito, arrastrado por la misteriosa fuerza de la playa. Y en ese instante el horror se desató. La arena se sacudió, creando visiones espantosas de los muertos, rostros distorsionados que emergieron del océano, atrapados en el limbo. María cayó de rodillas, luchando por contener el miedo que la invadía por completo. Cuando el caos parecía alcanzar su punto culminante, una voz profunda y retumbante surgió del horizonte. «¿Así que has llegado, María? ¿Preparada para descubrir los secretos de la playa embrujada?». El terror le congeló la sangre. Ella estaba atrapada, no solo en la arena, sino en una trampa que había estado tendida para ella desde hacía mucho tiempo. ¿Sería verdad que el pasado siniestro de la playa ya estaba ligado a su destino? Los gritos de Sofía resonaban en su mente, mientras el oscuro abismo frente a ella se abría, revelando el verdadero horror que estaba por venir. ¿Podría romper la maldición antes de que fuera demasiado tarde? Las olas rugieron una vez más, y lo que vendría era inimaginable. La voz resonó como un trueno en el horizonte, y María sintió que la tierra temblaba bajo su cuerpo. Cada palabra parecía un eco de una maldición antigua.
El rostro de su amigo se había descolorido aún más, como si las mismas sombras se aferraran a su existencia. «Tenemos que irnos, ahora», gritó, pero su voz se perdió entre los lamentos de las almas atrapadas. La arena crujía, y los rostros difusos de los ahogados comenzaron a cobrar vida, inclinándose hacia María con expresiones de desesperación. «No huyas, María», susurraron al unísono, su sonido mezcla del murmullo del mar y lamentos humanos. El miedo se enredó en su pecho, robándole el aliento. Las olas se elevaban, desafiantes, como si la misma playa exigiera su atención. «¡Sofía!», gritó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Pero, en lugar de obtener una respuesta, solo recibió un silencio pesado que la envolvía, llenándole los oídos con ecos distantes. La necesidad de saber, de encontrar a su amiga, la empujaba hacia adelante, más allá del peligro. Cada paso que daba se sentía como un sacrificio, como si la playa estuviera reclamando su alma, un paso más cerca del abismo. «No, María, es una trampa». Su amigo intentó contenerla, pero su voz era como un susurro al viento. El horror en su cara era evidente, y María sintió una mezcla de compasión y rabia. ¿Qué había hecho él para merecer esa culpa? ¿Qué poder había despertado en la playa que lo consumía? Justo entonces un estruendo resonó. Una ola gigantesca se alzó, cubriendo por completo la playa, arrastrando a su amigo hacia las profundidades. «¡No!», gritó María, extendiendo la mano hacia él. Pero las olas lo tragaron sin piedad. El sonido de su último aliento apenas fue un eco frente al rugido del océano. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero el terror no le dio tregua. Volvió su mirada al agua. Las sombras se convirtieron en siluetas, llamándola, con voces familiares, instándola a unirse a ellas. «María, ayúdame, el destino te aguarda». La confusión la asaltó, y en el momento de mayor incertidumbre, la imagen de Sofía apareció una vez más, esta vez más nítida, más desesperada. «María, ven, es tu única oportunidad». La voz de Sofía resonó con poder. Era un llamado que no podía ignorar. Instintivamente, María dio un paso adelante, sin pensar en las consecuencias. La curiosidad y la angustia la arrastraban como una corriente mortal. Los símbolos en la arena comenzaron a brillar intensamente, cada uno pulsando y latiendo como un corazón. Al acercarse, se dio cuenta de que no eran simples marcas, eran puertas, umbrales, a un conocimiento profundo y aterrador. El aire se tornó pesado, y un calor maligno emanaba de las profundidades, llenando su ser de una mezcla de pánico y fascinación. Con sus manos temblorosas tocó uno de los símbolos, y en ese instante visiones comenzaron a inundar su mente. Ríos de recuerdos olvidados, gritos apagados, el sonido del agua mezclándose con ecos de susurros lejanos. María se vio a sí misma atrapada en una red de eventos, una historia de traición y sacrificio que abarcaba generaciones. «¿Qué has hecho, María?», la voz de su amigo resonó nuevamente, esta vez como un lamento. Las sombras empezaron a acercarse a ella, sus ojos vacíos, llenos de rencor y dolor. «¡Sal de aquí!», gritó, pero María ya no podía retroceder. Las olas rugieron con más fuerza, y ella sintió cómo el mar la llamaba, con una intensidad sin precedentes. Estaba a punto de ser absorbida por el abismo, cuando un grito penetrante desgarró el aire. No era solo un lamento, era un sonido de múltiples vidas reclamando venganza. Las almas no estaban en paz, y eso significaba que el juego apenas había comenzado. En un instante comprendió que Sofía no solo quería ayuda, Sofía estaba atrapada en un ciclo oscuro, y ella era la clave para liberarla o condenarla. La decisión que tenía frente a ella era más grande que el amor.
Mientras el agua la envolvía, una verdad terrible la golpeó con fuerza. «Lo que hagas, nunca volverás a ser la misma», resonó la voz del mar. María, frenética, se aferró a la última brizna de esperanza. ¿Podría ella romper el ciclo del horror o se convertiría en otra sombra, otra víctima de la playa embrujada? El mar rugió con furia, empujándola hacia el centro del abismo, y su destino quedó sellado entre las olas. María se sintió caer. El agua la envolvía, fría y opresiva, mientras las sombras la rodeaban como un manto de desesperación. Iba a ser devorada, a perderse en un océano de almas perdidas. Pero un impulso brotó en su interior. Teniendo en mente a Sofía, una chispa de resistencia encendió su voluntad. «¡Sofía!», gritó, su voz desgarrada por el horror. ¿Dónde estaba su amiga? En el silencio de la profundidad, las sombras murmuraban, sus ecos reverberando en su mente. «Te necesitamos, María. No te olvides». Sin embargo, en medio del pánico, la sensación de no estar sola la abrazó. Justo cuando pensó que ya había perdido todo, una forma emergió entre las oscuras profundidades. Una figura familiar, su amiga, con el rostro distorsionado por la angustia. «¡Sofía!», María la llamó de nuevo, la esperanza brillando tenuemente en su pecho. Pero cuando la imagen de Sofía se acercó, su expresión era de terror y dolor. «No, por favor, escapa», suplicó. Su rostro se oscureció, convirtiéndose en uno de los rostros sufrientes que habían estado llamando a María. «No, por favor, escapa», decía Sofía, mientras el mar parecía querer arrastrarla de nuevo. Incapaz de comprender la complejidad de lo que estaba sucediendo, María se debatió entre la necesidad de salvar a su amiga y el instinto básico de preservarse a sí misma. Cada segundo que pasaba, el frío le calaba más hondo, y el peso de las almas no liberadas se convertía en una carga insoportable. «¿Qué debo hacer?», le exigió al agua. «¿Por qué me traes aquí?». Las olas susurraban antiguas verdades que nunca imaginó que podrían ser su realidad. En un instante, las escenas comenzaron a girar en su mente, imágenes de traiciones y pecados, siempre en la misma playa. La historia se tejía con hilos de sangre y llanto, voces de aquellos que habían caído en la trampa de la playa embrujada. Fue entonces cuando recordó algo que había aprendido en historias antiguas de su abuela. Las almas buscan justicia. Para escapar, tienes que dar lo que te fue quitado. De pronto entendía. No bastaría con solo liberar a Sofía, tendría que hacer un sacrificio. Un grito desgarrador atravesó el aire, y María se dio cuenta de que la espera había terminado. «¡No!», Jesé, una voz rota resonó desde la orilla. Era su amigo, el mismo que había sido engullido por el agua. Su mirada se encontró con la de ella, y aunque el mar intentaba separarlos, su conexión era inquebrantable. «Si te quedas, María, te convertirás en una de ellos», la advertencia colgaba entre ellos. Pero, ¿cuál era el precio? María sentía la presión de una decisión monumental. El sacrificio podría significar que su propia vida quedaba en juego, pero el amor por Sofía la llevaba a una elección oscura. «Lo haré», murmuró, el corazón pesado. «Buscaré la verdad, cualquier cosa que cueste». Sonidos de temor estallaron a su alrededor. Las almas se revivieron con un alboroto. La playa embrujada no solo iba a devorarla, requería un pacto. Pero antes de que pudiera vislumbrar su resolución, un grito ensordecedor resonó sobre el agua, un eco de dolor que la arrastró bajo la superficie. María se sumergió en un abismo de desesperación, sintiendo el encuentro de sombras y el frío apretón de la muerte. Ella comprendió que no había vuelta atrás. La decisión estaba hecha, los destinos entrelazados. La voz de Sofía se desvaneció, y el mar la atrapó, llevándola a lo profundo.
En la penumbra, María se dio cuenta de que no solo enfrentaba a las sombras en el agua, sino que debía confrontar las sombras de su pasado. Revoloteaban alrededor de ella, ruidos distorsionados de sus propios miedos personales. Si quería liberar a Sofía, si quería salir de esa pesadilla, tendría que enfrentarse a su mayor temor. ¿Podría María encontrar el valor para romper el ciclo de la playa embrujada o caería en la misma trampa? ¿Qué sucedería? Y en ese oscuro dilema, en la inmensidad del terror, una pregunta surgió. ¿Cuántas vidas serían necesarias para liberar las almas perdidas? El abismo se abrió y la búsqueda apenas comenzaba. Las aguas lo rodeaban todo, envolviendo a María en una gelidez agonizante que la desgarraba por dentro. Los ecos de gemidos olvidados eran un coro de lamentos que se filtraban a través de la oscuridad. ¿Qué vas a hacer? Una voz familiar reverberó en su mente, cada palabra como un golpe helado. Era la voz de su madre, un recordatorio de lo que había perdido. Nunca te acerques al agua. En un instante, la imagen de su infancia apareció, corriendo por la playa mientras su madre la llamaba, advirtiéndola de los peligros ocultos. Pero ya era demasiado tarde, la playa embrujada no perdonaba. Una corriente tiró de ella hacia abajo, pero en su mente había algo más, una chispa de determinación. Sofía. Ella tenía que volver a la superficie. El recuerdo de su risa, de sus secretos compartidos, llenó a María de un fuego interno que la empujó hacia arriba. ¡Sofía!, gritó una vez más, su voz desgarrada por la desesperación, mientras luchaba contra las sombras que intentaban llevarla a lo profundo. Las almas se arrastraban, se quejaban, pero un hilo de luz apareció entre la oscuridad, como si las estrellas mismas la llamaran. En un esfuerzo titánico, María se aferró a esa luz y emergió del agua, encontrándose de nuevo en la playa. Gotas de agua caían de su piel y la arena se metía entre sus dedos. Pero algo estaba diferente. La atmósfera era pesada, densa, y el aire olía a sal y carne en descomposición. Su corazón latía a 1000 por hora. A lo lejos pudo ver el perfil difuso de una figura. ¿Era Sofía o podría ser otra de las almas que la llevaban de vuelta a la oscuridad? María, la voz de su amiga, resonó, pero ya no sonaba igual. Era un eco roto, maldito. «Sí, soy yo, Sofía». La desesperación retumbaba en su pecho, pero la incertidumbre comenzó a apoderarse de su espíritu. Sofía avanzó hacia ella, pero su caminar era torpe, como si cada paso la pesara. «No, no debes estar aquí, no entiendes». La mirada de Sofía era un espejo de sufrimiento. «Aquello que hemos hecho ya tiene un precio. ¿Vas a pagar por nosotros?» María sintió una punzada en su interior, preguntándose si había tomado la decisión equivocada al aceptar el sacrificio. Debo intentar salvarte», murmuró, sintiendo que sus palabras las unían de nuevo. «¿Qué debo hacer?» «Debes enfrentar a los que han quedado atrapados». La voz de Sofía tembló. «Sus almas están atadas en esta playa, reclaman justicia, pero también quieren venganza. Si no lo haces, nunca escaparás, y yo no seré libre nunca más». Los gritos se intensificaron, un torbellino de voces que llenaba el aire con promesas de desesperación. «María, si te quedas, serás una de ellos», advirtió en un susurro, su voz casi perdida entre el clamor de las almas. «Tendrás que tomar decisiones que cambiarán tu vida para siempre». Mientras la oscuridad iba devorando la claridad de su mente, un miedo ancestral comenzó a brotar. ¿Qué tipo de justicia exigían esas almas? En sus ojos, el rastro de una historia enredada en muerte y venganza se iluminó. María se sentía atrapada, una telaraña de culpabilidad y arrepentimiento empezaba a formarse a su alrededor. ¿Era solo una conexión de amistad o existía algo más oscuro entre ellas?
Un eco distante y desolador llenó su mente. El precio puede ser más de lo que estás dispuesta a pagar. ¡Espera!, gritó mientras la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. No, no puedo dejarte caer de nuevo, no puedo. Pero antes de que pudiera continuar, la arena bajo sus pies comenzó a hundirse como si la propia playa supiera que había tomado una decisión equivocada y comenzaba a exigir su parte del pacto. Las olas rompían más cerca, creando un eco aterrador que resonaba en su cabeza. ¿Cuál es el sacrificio?, preguntó, aunque sabía que la respuesta tal vez era inaceptable. Lo que le debía a Sofía y aquellas almas podría costarle más que su propia vida. Mientras la oscuridad avanzaba, un sonido familiar llegó a sus oídos, como susurros entrelazados. Tú eliges, María, pero recuerda, todos los secretos tienen un costo. En ese momento, el tiempo se detuvo. Todo se redujo a un susurro y una promesa, y la venganza será tuya si lo permites. Todo su mundo se tambaleó, una última decisión se acercaba como un monstruo acechante, y en esa tenue frontera entre la vida y la muerte, María supo que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Podría hacerse cargo de los oscuros secretos del pasado que ella misma había enterrado? María se sentía cada vez más arrastrada por la oscuridad. Sentía cómo la arena seguía formando un remolino a su alrededor, sus pies incapaces de encontrar un lugar seguro. Las olas rugían, trayendo consigo ecos de agonía. Cada segundo que pasaba, la desesperación crecía dentro de ella como una llama voraz, consumiéndola hasta dejarla sin aliento. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz ahogada por el murmullo de las almas en pena. A su alrededor, las figuras comenzaron a formarse, desenfocadas en la penumbra. Eran siluetas de personas que ella apenas podía distinguir. Algunos lloraban, otros gritaban, todos agitándose, buscando algo que no estaba claro. Sofía avanzó un paso más, pero el horror en su rostro era palpable. «Tienes que decidir, no puedes quedarte aquí. Si lo haces, dejarás de ser tú. Los atrapados no tienen paz». María sintió su corazón latir con fuerza mientras asimilaba el desgarro emocional en las palabras de su amiga. «¿Qué pasa si me niego? ¿Qué pasará con ustedes, con Sofía?». La angustia llenaba su pecho y la desesperación se apoderaba de su mente. Si no enfrentaba a las almas, ella sería una más. Pero si lo hacía, ¿qué precio tendría que pagar? Los gritos se tornaron un coro ensordecedor. «El sacrificio es lo que exige el agua. Ellos lo saben». Las palabras de Sofía resonaron en su mente, como un mantra que no podía ignorar. Y en medio de esa tormenta mental, una figura emergió con mayor claridad. Era un hombre de cara demacrada, su mirada cargada de odio y deseo de venganza. «¿La elegida?», murmuró, desdibujándose y volviendo a aparecer. «Nos traicionaron, y nosotros no olvidamos». «¿De qué hablas?», María retrocedió horrorizada. «No estoy aquí para traicionar». «¿Y qué traes contigo sino la culpa? ¿La leyenda de la playa embrujada no te ha llegado?». Las almas comenzaron a girar a su alrededor, creando un torbellino de sombras en el que todo parecía perdido. María se cubrió los oídos, intentando ahogar el clamor infernal, pero entonces escuchó una voz familiar, una melodía perdida entre el clamor del dolor. Era su madre. «María, escúchame, no te dejes llevar por sus mentiras. No son las víctimas, son los verdugos de su propia venganza». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. ¿Podría confiar en las palabras de su madre cuando cada paso que daba la acercaba a la oscuridad? «¿Qué debo hacer?», preguntó enojada, mientras miraba a Sofía a través de las sombras. «¿Qué quieren de mí?». «Tu vida», contestó el hombre, acercándose aún más, ahora con un tono gélido que le heló la sangre. «La vida de quienes han osado profanar este lugar». Entonces la arena alrededor de María pareció vibrar.
Las prendas de aquellos que alguna vez habían sido, ahora solo trozos de vidas gestadas en la tragedia del lugar. Con cada ola que golpeaba la orilla, una historia de muerte y desesperación se probaba real. Ella debía una respuesta, pero la ambigüedad la sometía a un castigo inaceptable. María cerró los ojos. La confusión era tal que se sintió tambalear. ¿Era realmente un sacrificio por Sofía o una condena a su propia vida? Las corrientes de agua volvieron a rodearla, y con cada centella de luz que se apagaba, sabía que el tiempo se le acababa. «Debes decidir, María», susurró Sofía, acercándose a la oscuridad. «No somos el enemigo, pero lo que hagas ahora definirá tu destino». Y así, entre el eco de las olas y el grito de las almas, la presión aumentó. La decisión estaba a un solo paso de convertirse en su condena definitiva. El sabor amargo de la verdad la empujaba hacia una elección que podía ser mortal. «Cuando la marea suba, todo habrá terminado», resonó la voz de Sofía, desvaneciéndose entre gritos. Atrapada entre el dolor del pasado y el horror de su futuro, María no pudo más que gritar. El sacrificio era inminente. Las aguas comenzaron a elevarse. Un nuevo grito, esta vez el suyo. «¡Espera! ¡No puede ser así!» Pero la playa no respondía. Justo cuando estuvo a punto de ser devorada por la tormenta de olas y sombras, una luz brilló intensamente en la distancia, como un faro en la tormenta. María sintió una chispa de esperanza, pero el eco de su elección aún pesaba en el aire. Pero, en ese instante, un profundo susurro resonó. «Tus secretos no están solos, María. Hay algo más escondido». La oscuridad parecía acercarse, pero también la luz. ¿Podría afrontar su destino y enfrentar la verdad sobre la playa embrujada antes de que todo se perdiera por siempre? La luz que se acercaba se transformó en una explosión de resplandor que iluminó cada rincón de la playa. María, aún atrapada por el horror de la oscuridad, forzó la vista para discernir su origen. En medio de las sombras de los ahogados se erguía una figura etérea, casi como una aparición. Parecía una mujer, con cabello largo y despeinado, envuelta en un manto de luz suave que repelía el terror que la rodeaba. «Soy la guardiana de esta playa», dijo la mujer, su voz un eco melodioso que contrastaba con el llanto de las almas en pena. «He esperado mucho tiempo para que alguien como tú apareciera. Tienes poder, María, pero aún no te has dado cuenta de ello». María sintió una respuesta vital dentro de ella, como si la luz resonara con un eco de su propia esencia. Sin embargo, el miedo le aprisionó el corazón. «¿Quién eres? ¿Qué puedo hacer yo? Yo soy el alma de quienes fueron traicionados antes que tú, y he regresado para liberarte, pero debes tomar una decisión. La oscuridad no se detendrá, solo se ha vuelto más fuerte con cada sacrificio no realizado». El desasosiego recorría cada fibra de su ser. Las almas a su alrededor se convulsionaron, su dolor palpable y punzante. «¿Liberarme? ¿Liberarme para qué? No puedo dejar a Sofía, no puedo dejar a los demás». «Ellos no te salvarán, María», gritó la figura oscura del hombre que había visto antes. «Eres la elegida, pero tienes que elegir el sacrificio para obtener lo que deseas. ¿Acaso quieres salvar a tus amigos o salvarte a ti misma?» María sentía la presión del mundo aplastándola. La arena, aún vibrante a su alrededor, parecía tensarse como un arco de guerra, listo para liberar su tirón destructivo. La marea subió, abrumando sus pies, llevándose sus pensamientos a la confusión. La guardiana se acercó un paso más. «Tienes secretos que ni siquiera conoces, verdades enterradas en el rincón más oscuro de tu alma. La playa quiere que los enfrentes, que los muestres a la luz. Solo así podrás escapar de este ciclo de horror».
María se sintió perdida, como si cada palabra que la mujer decía la hundiera más en la culpa y el temor. ¿Qué secretos? Estoy lista para enfrentarlos. Tus secretos son la razón por la que el ciclo continúa. ¿Sabías que tus ancestros fueron responsables de las primeras muertes aquí? El sacrificio que ofrendaron buscaba redención, pero solo sembró más dolor. Al enfrentarte a ello, encontrarás tu verdad, la única salida para romper la maldición. Unos pasos a su alrededor comenzaron a sonar. Eran las almas arrastrando su tormento hacia ella, intensificando su desesperación. Elige María, no hay salida sin sacrificio. Las olas se alzaban a su alrededor, el clamor se alzaba en un grito consumo, robándole la razón. Su corazón latía con furia y su mente se dispersaba entre la esperanza y el horror. ¿Debería sacrificar su conexión con Sofía? ¿Era esto lo que la playa embrujada había estado esperando? Y, en ese momento de lucidez extrema, algo dentro de ella se encendió. No voy a repetir la historia, no voy a dejar que el miedo controle mi destino. Las almas se detuvieron, un silencio inquietante se apoderó del lugar. La luz de la guardiana brilló intensamente, y María sintió como si cada secreto oculto comenzara a desbordarse desde su interior. La verdad comenzaba a surgir. Pero justo cuando la claridad parecía al alcance, un fuerte estruendo resonó en el horizonte. La tierra tembló bajo sus pies, y el agua, furiosa, se levantó un poco más. Todo lo que había enfrentado hasta ahora parecía apenas el preludio de un terror mayor. «No puedes huir de lo que hay en ti, María», gritó el hombre, su voz resonando como un trueno. «La verdad que desataste traerá consecuencias que no puedes imaginar». El mar rugía con energía, y en su corazón María supo que el enfrentamiento apenas comenzaba. La salvación o la condena aún estaban por definirse en las siguientes horas, y el eco de las olas prometía un destino aterrador. ¿Sería lo que descubriría su redención o su final? El caos comenzaba a desbordar su cordura, y el eco de su propio grito se perdía en la tormenta. Sin saber lo que vendría a continuación, solo pudo pensar en una palabra: ¿por qué? La luz de la guardiana chisporroteó, su brillo se intensificó en el aire cargado de tensión. María se sintió como si el tiempo se detuviera, incluso las almas en pena parecían esperar su elección. El rugido del mar crecía, un eco siniestro que amenazaba con devorarla. Con un nudo en el estómago, dio un paso hacia adelante. «Quiero enfrentar mis secretos», proclamó. Cada palabra era un susurro tembloroso mientras surgía el valor desde el fondo de su ser. «No dejaré que la historia se repita». La guardiana sonrió, una expresión enigmática que reflejaba tanto esperanza como advertencia. «Bien, pero debes estar lista. La revelación puede causar más dolor del que imaginas». Las olas comenzaron a girar, formando un vórtice a su alrededor. María cerró los ojos, dejó que la brisa marina la acariciara, desatando recuerdos olvidados. Imágenes surgieron. Vio a su abuela, de pie en la costa, llorando mientras las olas se llevaban sus últimas palabras. Vio sangre, traiciones y gritos ahogados. Fue como si cada recuerdo se desnudara de la niebla del tiempo. Sabía que lo que había hecho su familia no solo había marcado a la playa, sino que había tejido un hilo oscuro a través de generaciones, un ciclo de sufrimiento que parecía irrompible. Pero allí estaba ella, en el epicentro, con el poder de cambiarlo todo. El viento silbó, arremolinándose como una tormenta. «No puedes enfrentar solo lo que llevas en tu corazón, María. María, debes aceptarlo todo, incluso la culpa». La voz del hombre resonaba a su alrededor. «No serás la única en sufrir».
¿Qué quieres decir?, preguntó María, sintiendo el peso del aire volverse más denso. Un escalofrío surcó su espalda. El sacrificio debe incluir la verdad de quienes vislumbraron la muerte. Necesitas recordar cada grito que ahogaron, cada vida que destruyeron. Las sombras se agitaban, las almas desgarrando sus propias realidades, ofreciendo fragmentos de los secretos que habían consagrado en aquel lugar. María vio a sus amigos, a Sofía, todos atrapados entre recuerdos y dolor, como si estuviesen conectados por una red invisible de sombras. ¿Sofía está en peligro por mí?, pensó, su corazón latía desesperadamente. Si su familia había traído maldición a ese lugar, entonces su conexión con Sofía podría ser el precio a pagar. La guardiana, ahora más cerca, alargó su mano. Debes dejar que el dolor entre, aceptarlo. Solo así podrás liberarte de la prisión de la culpa. Tienes que decidir. El vórtice de aguas y sombras giraba a su alrededor. Los ecos de sus secretos resonaban en su cabeza. ¿Debía dejar que la verdad le explotara en la cara y llevarse con ella todo lo que amaba? No podía. La idea de perder a Sofía era más aterradora que cualquier horror sobrenatural. «No puedo sacrificarlo todo», gritó. Y en ese instante la tormenta estalló con furia. Ráfagas de viento arremetieron contra su rostro, las olas se alzaron en olas titánicas, dispuestas a consumirla. Entonces una voz familiar emergió del caos. «María». La voz de Sofía resonó en su mente, penetrante, suave. «No te alejes de mí, estamos juntas en esto». María sintió que algo profundo se removía dentro de ella. ¿Juntas? ¿Pero cómo? La respuesta llegó con un dolor punzante. Las imágenes de sus ancestros asesinos, de las decisiones que habían hecho, flotaban en su alma. Era la culpa, la desesperanza que había heredado como una carga. «Debes liberarte para liberarnos a todos. ¡Enfréntalo!». La guardiana levantó su voz por encima del rugido de la tormenta. La playa, la oscuridad, el terror, todo era parte de ella. Sus ojos se abrieron y el mar devoraba la orilla como si anticipara un sacrificio, como si esperara. Y cuando las sombras se abalanzaron sobre ella, María comprendió que no podía correr. La confrontación del horror era inevitable. Aceptar su verdad significaba abrazar la oscuridad. Pero, ¿a qué costo? Una pregunta que resonaba dentro de ella. Las olas y su furia eran solo una advertencia de que el verdadero horror estaba por revelarse. Y así, en medio del caos, con un corazón lleno de miedo y determinación, María tomó su decisión. Un camino al sacrificio la esperaba, uno que podría redimirla o acabar con todo lo que amaba. Mientras el agua se alzaba a su alrededor, un grito de angustia se ahogó. La luz comenzó a desvanecerse. ¿Era el final o el comienzo de una nueva pesadilla? Porque el verdadero horror estaba a punto de ser revelado. La oscuridad se cerró sobre María como una manta pesada. El frío la envolvió y la sensación de ahogo fue inminente. Las olas la levantaban, pero su cuerpo se sentía como si estuviera atrapado en una trampa. Cerró los ojos y en la penumbra pudo escuchar susurros, fragmentos de voces perdidas entre las sombras. «María, no temas», era la voz de Sofía. «Siempre estaré contigo». Pero, ¿era un consuelo o una advertencia? La tormenta rugía y el sonido del mar en furia parecía contar historias de desesperación y dolor. ¿Cuántas vidas había reclamado ya el mar? María retrocedió ante la idea de que su legado familiar pudiera estar ligado a esas muertes. Mientras el vórtice la absolvía, las imágenes comenzaron a inundar su mente.
Gritos, rostros distorsionados por el sufrimiento, la sangre manchando la arena. Popurrí de horror que contaba una historia de venganza y culpa. Se vio a sí misma, pequeña, junto a su abuela, escuchando los ecos de un pasado que la había moldeado sin que ella lo supiera. «Deja que la verdad te envuelva», resonó la voz de la guardiana. «No puedes cambiar el futuro sin enfrentar el pasado». Abría y cerraba los ojos entre recuerdos y visiones espeluznantes. Cada uno era como una ráfaga que la golpeaba en el pecho, llevándola a darse cuenta de que no estaba sola. Las almas perdidas navegaban con ella, guiándola. Le mostraban no solo lo que había hecho su familia, sino también lo que ella podía hacer. Un grito desgarrador resonó, y la imagen de Sofía apareció, en medio de la tormenta con la mirada llena de miedo y determinación. «María, sal de allí». María sintió un tirón de terror recorriéndole el cuerpo. Aunque quería gritar, las palabras se ahogaban en su garganta. Sabía que su amiga estaba conectada con ella, que su destino estaba entrelazado en medio de estas sombras. Con un acto de voluntad, se aferró a esa luz tenue de conexión. «No voy a dejarte», gritó, y ese grito resonó a través del caos, rompiendo un poco la oscuridad que la rodeaba. En ese momento, la tormenta se detuvo. Un silencio profundo envolvió el lugar. Las olas retrocedieron, dejando atrás un silencio inquietante, y las almas desaparecieron por un instante, como si el mar hubiera inhalado su dolor. María se sintió suspendida entre dos realidades, la suya y la de los muertos. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, sintiendo que el aire vibraba. «¿Qué quieren de mí?». Y ahí, en el brillo tenue de la luna que comenzaba a asomarse entre las nubes, las sombras comenzaron a reconfigurarse, revelando imágenes de terror que no estaba preparada para enfrentar. Vio a sus ancestros en un ritual que consumía vidas, sacrificios en el altar del mar. Presenció el momento en que decidieron aceptar la oscuridad, los rostros llenos de ambición y codicia, esa misma ambición que había llevado a tantas muertes. «No, esto no puede ser», se dijo. El horror la atravesó, pero entonces un nuevo grito rompió el silencio, esta vez más férreo, más cercano. «¡María!». El eco era familiar, parecía venir de sus recuerdos, una voz que había estado presente en los momentos más oscuros de su infancia. ¿Podría ser su madre? La figura de una mujer apareció fugazmente, una sombra en la bruma. «Debes resolverlo antes de que sea demasiado tarde. Este ciclo no tiene que repetirse». La voz se desvaneció con desesperación, platillo tras platillo, como si una última oportunidad se deslizara entre sus dedos. María se vio obligada a decidir. ¿Enfrentaría esa realidad sin temor o se plegaría ante el legado de su familia y dejaría que la historia se repitiera? La tormenta regresaba, azotándola de nuevo, como un aviso. El tiempo comenzaba a agotarse. El mar a su alrededor rugía, exigiendo una elección. «No puedo hacer esto sola», fue su último grito, y fue como si el mar oyera su súplica. Sin embargo, todo lo que recibió fue silencio. La luz de la guardiana titiló y desapareció, dejando solo la oscuridad y el golpe de las olas cada vez más amenazador. ¿Qué nuevas revelaciones traería la noche? Las sombras se arremolinaban, listas para revelar sus secretos más oscuros que determinaban su destino. «María». El eco de esa voz resonó en su mente, mientras la tormenta rompía de nuevo, esta vez con una ferocidad ominosa. Y para su horror, reconoció el ecosistema de violencia familiar que nunca pudo evitar. ¿Qué sucedería si la verdad salió a la luz y la culpa se desbordara? La siguiente ola de terror estaba a punto de estrellarse. María se sintió atrapada en un torbellino de luces y sombras, el eco de las almas perdidas resonando en su cabeza como un canto de advertencia. «Debes enfrentarla», volvió a susurrar la guardiana, su rostro iluminado por un destello de claridad que atravesó la negrura.
La verdad que se oculta en tu interior es la llave para romper la maldición. El peso del pasado se volvió insoportable. Se vio a sí misma de niña, corriendo junto a su madre en la playa, riendo sin saber que el destino ya había marcado su vida. Los rituales oscuros de sus ancestros, sacrificios por poder y aceptación, se desnudaron ante ella en imágenes horripilantes, rostros que alguna vez conoció, distorsionados por el dolor. Cada grito, cada susurro la invadían como olas implacables. No permitiré que este ciclo continúe, decidió con el corazón palpitante. La determinación incendió su espíritu, empujándola hacia adelante. La figura de Sofía apareció ante ella nuevamente, ahora más clara, pero también desgastada. «María, no te dejes atrapar por el miedo, juntas podemos liberarlas», gritó, su voz resonando con fuerza sobre las miasmas del terror. Entonces María se dio cuenta de lo que debía hacer. Debía aceptar el horror de su linaje, el mal que había sido infligido. «Si realmente soy la elegida», pronunció con firmeza, «debo enfrentar esta verdad, debo romper el ciclo». Y en ese instante la tormenta se detuvo. Las olas retrocedieron a sus orígenes, como si el mar mismo suspendiera la respiración. A medida que su resolución se afianzaba, las almas empezaron a emerger de la oscuridad, formando un círculo aterrador ante ella. «Tú no eres la única culpable», gritaron en un coro ensordecedor. «Esto es un legado que ha durado generaciones. Si deseas liberarnos, deberás enfrentarte a ellos, a tus ancestros. Solo así conocerás tu verdadero poder». María sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero en su interior había una creciente luz que competía con el abismo oscuro. «Acepto la verdad, acepto que la historia debe ser revelada». Y en ese momento las almas guiaron su mirada hacia el horizonte, donde una figura emergía entre las olas. Era su madre, envuelta en esa luz que la había guiado en tantas ocasiones. «María», pronunció su nombre con dulzura, «tú puedes cambiarlo todo, pero primero debes aceptar lo que hay en tu sangre. Tienes el poder para redimir y para sanar. No temas, yo estoy contigo». Con esas palabras, María sintió una energía fluir dentro de ella. La conexión con sus ancestros se convirtió en una flecha de fuerza. «Todo cambia aquí y ahora», exclamó, sus ojos brillando con determinación. «Te elijo a ti, madre, y a tu legado, pero el sufrimiento debe ser levantado». La figura de su madre sonrió, y las almas comenzaron a girar a su alrededor, como estrellas en el cielo nocturno. A medida que giraban y se juntaban, historias de dolor y suplicio comenzaron a tejerse en un nuevo relato de esperanza. Cada vida que había sido llevada a la tragedia empezaba a encontrar su lugar. Las olas rugieron, pero esta vez era un grito de liberación. «Eres fuerte, María», resonó la voz de su madre. «La playa embrujada está lista para renacer». Un último esfuerzo de voluntad, María extendió sus manos hacia el mar. Aquella vez no sintió miedo. En cambio, sintió cómo todas las almas se unían en un único grito de liberación. «¡Rompo el ciclo! ¡Liberemos a los atrapados en este lugar!». Y en ese instante, el poder del mar fue imparable. El agua se iluminó, burbujeando y girando con una energía vibrante. Las almas comenzaron a elevarse, trascendiendo las cadenas que las habían mantenido prisioneras, impulsadas por su fe y el valor que había emergido a través de la oscuridad. María sintió cómo su propio ser se llenaba de luz y esperanza. La playa embrujada comenzó a transformarse, desaparecer el horror de su legado. Mientras las almas finalmente encontraban la paz, una calma profunda se extendió sobre la arena. El aire se llenó de un nuevo aroma, suave y purificador. «¡Lo has logrado!», exclamó Sofía, su esencia brillando junto a las almas liberadas. «¡Estamos libres!». María sonrió, sintiendo un peso que se levantaba de sus hombros.
La playa embrujada había sido recuperada. Siempre estaré contigo, Sofía. Y con eso tomó la mano de su amiga y se alejó realmente de la oscuridad, caminando hacia un nuevo futuro. Las olas continuaron rompiendo en la costa, pero ahora el sonido era de risa y alegría, el aire vibrante con promesas de esperanza. El pueblo que una vez temió comenzaría a curarse. A partir de ahora, la playa embrujada sería conocida como la Playa de la Redención, un lugar donde las historias se entrelazan, donde la vida renace y la oscuridad finalmente se disipa. Con el paso del tiempo, María se convirtió en la nueva guardiana, transmitiendo los relatos de su linaje, enseñando a las próximas generaciones que la luz siempre puede vencer a la oscuridad, y que el sacrificio, aunque doloroso, puede ser el primero de muchos pasos hacia la liberación. Fin. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que esta historia llegue a más fans. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es crucial para continuar trayendo estas historias impactantes. Fin.